Estambul es la ciudad más poblada de Europa, dividida geográficamente por el Bósforo, que no solo separa Oriente de Occidente y divide la ciudad entre Asia y Europa, sino que también cruza y mezcla mediante un puente dos culturas, dos maneras diferentes de vivir. Hay quienes dicen que la barrera cultural que divide Occidente del mundo islámico no es la democracia, sino las libertades sexuales que se ofrecen. Libertad o libertinaje versus moralismo o represión, dependiendo de la forma en que se mire. La virginidad le pertenece a tu marido. Debes entregársela ese día. Solo se pierde con él. Me estaba amenazando encima. ¿Amenazando cómo? De matar. Todos los días rezo porque ninguna de mis hermanas ni gente de mi comunidad, de mi organización, muera producto de los crímenes por odio. Recuerdo que en enseñanza media en mi colegio había muchas niñas que abortaban. A veces, en los pueblos pequeños, asesinan a las mujeres si estas no son vírgenes. Bienvenidos a la cultura del sexo. Tu cara, sí, tu cara me emociona, siento, sí, tu aire me trastorna, aire, sí, que tú respiras, que está en tu vida, está en mi vida, corazón. Cinsel haz almalarını sağlayan organ her yönünde olur. Cuando era joven, miraba en secreto enciclopedias de sexualidad de mi familia. Sin embargo, no eran más que imágenes para mí. ¿Qué pregunta? No sé cómo explicarlo. El clítoris es algo que se encuentra dentro de las mujeres. El clítoris es un tipo de petróleo que todavía no se ha usado. No sé el significado de la palabra clítoris. Cuéntame un poco, ¿cuál fue tu motivación para hacer este documental? Hace 10 años estábamos en un pequeño grupo de mujeres hablando de nuestra sexualidad y les preguntamos, ¿qué saben de su cuerpo? Nosotras pensamos que aún no descubrimos nuestros cuerpos, ya que la sexualidad se centra principalmente en el hombre y queríamos cambiar esa manera de pensar. Y también hicimos una pregunta que es muy importante para las mujeres. Y con la película queríamos mostrar qué pensaban las mujeres. ¿Qué te resultó interesante? ¿Hubo algo que te sorprendiera después de hacer este documental? He aprendido que las mujeres descubren su sexualidad solas, no en compañía de sus parejas, porque los hombres no lo permiten ni dan el espacio para explorar juntos. De todas las mujeres que me respondieron, las que me sorprendieron más con sus respuestas vivían en las grandes ciudades y no sabían de esto. ¿Cómo lograste tú darte cuenta de eso, siendo que tú estabas inmersa y vivías y formabas parte de esta cultura? Creo que en todas partes del mundo las mujeres son discriminadas y también existe la violencia. Pero en la tierra que vivo yo hay más violencia y más asesinatos, más muertes. Pero creo que hoy la lucha contra las mujeres será la última del siglo.
Si ocultas más a las mujeres, más estás ocultando la sociedad y la presionas más. También existe una resistencia muy grande por parte de las mujeres. Ellas no callan y no se van a sus casas ni se quedan encerradas. Ellas no quieren perder todos los derechos que han conseguido y están luchando para no ser pasadas a llevar. Tengo esperanza. Sigo teniendo esperanza. A pesar de ser un país en esencia conservador, el cambio de sexo en Turquía es legal desde 1988. Aita Soseri es la primera transexual en actuar en televisión y además tener una exitosa carrera como cantante. No sé si en Chile pasa lo mismo, pero aquí en la educación básica es cuando uno se da cuenta de que los niños juegan con las niñas y las niñas juegan con los niños. Pero yo no era así. Descubrí que no era heterosexual en educación básica. Pero descubrí qué significaba esto cuando tenía 18 o 19 años. Antes de ser celebridad y ser transexual, ¿era más difícil o más fácil en comparación ahora que eres conocida? Si me preguntas la diferencia entre mi vida como transexual y la de otros transexuales, te diría que es imposible ganarse la vida si no tienes un talento o si no tienes la suerte de poder desarrollarte en alguna área artística. La mayoría está obligada a trabajar en el área del comercio sexual para poder sustentarse, porque no hay otras opciones. No puedes ir a restaurantes, no puedes vivir sin miedo porque la gente te observa y escucha tu voz. Y todos los días rezo porque a ninguna de mis hermanas, ni gente de mi comunidad, de mi organización, muera producto de los crímenes por odio. La ley no ampara a las organizaciones de transexuales ni de homosexuales por los crímenes de odio. Y si le preguntan al culpable cuál fue la razón del asesinato, a este no le van a dar 6 años en la cárcel, porque él puede decir que un transexual se le acercó ofreciéndole sus servicios sexuales. Y esto va a ser justificado. Además, para tener acceso a la salud pública hoy en día, tienes que tener la aprobación de un equipo que asegure que tengo alguna enfermedad mental. ¿Tú crees que no estoy mentalmente bien? En su búsqueda por ser parte de la comunidad europea, Turquía debía cumplir con ciertos requisitos. Uno de los más importantes era hacer mejoras sustanciales en el tema de los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, entre la ley y la vida, existe un abismo para las mujeres turcas, el que media entre la igualdad legal y la desigualdad real. Esta es la tienda que más me gusta y vengo siempre a comprar aquí. ¿Por qué vengo aquí? Hay una expresión en turco que espero que traduzcan bien. Los niños van donde los quieren, los burros van donde los patean. Mira lo linda que es ella. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué me vas a vestir? Yo soy un poco hippie. Te voy a encontrar un traje muy bonito para la noche. Aunque te guste la ropa hippie, te voy a encontrar algo. Así que ahora yo soy la que manda. Ven por aquí. Rodrigo. Oh, aquí voy a quedar un poco... Me va a faltar. Pamuk koyarız. Podemos poner algo. De tu talla. Ya. Este no me gustaba mucho, pero quería verla con un vestido negro. Ojalá hubiese tenido tacones para que se viera muy estilizada. Date una vuelta.
Cuando yo era pequeño, antes de irme a dormir, siempre le pedí a Dios que me despertara convertida en una mujer completa o en un hombre. Pero siempre me despertaba decepcionada. Después mis oraciones cambiaron. Y ahora quería poder conocer a Dios y así poder preguntarle no por qué había hecho eso. Eso no era importante para mí. Solo quería saber por qué me había hecho así. Esta canción habla de eso y te va a gustar. Neden verdin bana ya Rab? Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Hep terk etti sevdiklerim, paramparça dünyam benim. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Yarat beni baştan yarat. En Turquía, la lucha entre laicos y religiosos también se libra en la cabeza de las mujeres, donde las feministas suelen afirmar que la discriminación femenina se debe al sistema patriarcal y no al islámico. ¿Hay alguna diferencia entre las libertades que tienen los hombres y las libertades que tienen las mujeres acá en Turquía? Es por la religión, sí, porque la mayoría de los turcos son practicantes y creyentes del Islam. Y yo no digo que el Islam prohíbe y quita las libertades de mujeres, no es así, pero desgraciadamente se entiende mal y los hombres turcos opresionan a sus mujeres. Entonces, claro que las mujeres tienen menos libertades que los hombres. El tema de la virginidad, entonces se valora solamente en las mujeres, no en los hombres. No tiene explicación eso. Me parece como una enfermedad querer que su mujer llegue al matrimonio como virgen, porque si un hombre está con las chicas, estas chicas también están con un hombre, pues. Pero luego tú esperas que tu mujer no hubiese hecho nada con otro. Es un poco, no me parece nada justo. ¿Y tú has tenido alguna relación con un turco? Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿por qué? Sí. Porque sufrí luego por eso. También cuando tenía mi relación, me sentía súper agobiada por la relación que tenía. ¿Y en qué terminó esa relación? Fuimos a Bélgica para vivir, para cambiar la situación un poco. Sí, porque estamos pensando en tener un futuro bueno juntos. Y fuimos ahí, pero yo no podría más aguantar con él, porque ahí también seguía igual. Y yo quería volver aquí, a Turquía. Él no quería, pero yo le dejé ahí y vine a Turquía. Lo corté yo totalmente, no quería más con él. ¿Él siguió buscando después acá, cuando volvió? Y era un tiempo súper malo para mí, porque he tenido mucho miedo. Me estaba amenazando encima. ¿Amenazando cómo? De matarme a mí. Turquía es una república laica y democrática donde se permite la libertad de culto y el Estado no profesa ninguna religión. Sin embargo, se estima que un 99% de los turcos pertenecen a la comunidad musulmana. Los musulmanes creen en un único Dios al que llaman Alá, siendo el Corán la fuente de valores y dogmas que deben seguir al pie de la letra. Manifiestan que Mahoma fue el último de los profetas de Dios y este recibió los textos sagrados del Corán por medio del arcángel San Gabriel.
ir a buscar mi chaqueta. Tampoco puedo entrar con mis brazos descubiertos. Los turcos son una sociedad conservadora donde predomina fuertemente el machismo y las antiguas costumbres. El hombre turco protege a las mujeres de los extranjeros, pero en cambio se aceptan las visitantes por ser mujeres liberadas y quienes pueden acceder a tener sexo sin tapujos y limitantes religiosas. Es que de verdad que a los niños les fascina eso. Se sienten volando. Erkan tiene 32 años y Fatma 27. Llevan 7 años casados. Fatma tenía 20 años cuando su familia le arregló el matrimonio con Erkan, un primo al que no conocía. Los presentaron y a los pocos meses se casaron. Los dos provienen de familias educadas y conservadoras. Y me muero con la ensalada. Ah, ¿de directo al mandi? Sí, la ensalada se ve hermosa. Değiştirebiliriz çayları. Soğumuştur muhtemelen. Exquisita. Cuéntenos, por favor, ¿hace cuánto tiempo se conocieron? Acabamos de cumplir 7 años juntos. Nos conocimos en unas vacaciones y 2 años después... Como ves, nuestro compromiso no duró mucho. Nos casamos. Cuando no se conocían, ¿ya sabían que tenían que casarse? Como somos parientes lejanos, nos conocíamos de vista, pero empezamos a hablar en unas vacaciones y cuando nuestra familia nos dio el permiso, comenzamos a salir. Fue divertido porque al principio él no tuvo buena impresión de mí. Yo lo encontré normal y con el tiempo nos empezamos a atraer. Ella fue nuestra invitada. Estaba de visita en Estambul. Solíamos salir a caminar, a dar paseos. Las cosas empezaron después, cuando ella se fue de Estambul, y de ahí en adelante comenzó nuestro compromiso. ¿Qué significa para ustedes el matrimonio? Para mí, el matrimonio es mis hijos, quienes son la razón de mi vida, y por ellos estoy viva. Eso más que nada. Cuando no hay familia para mí, no hay nada. Todo colapsa. ¿Ustedes ya decidieron o saben con quiénes se van a casar sus hijos? Nosotros somos una guía para ellos. Debemos decirles qué hacer hasta cierta edad. Ellos están bajo mi control. Y después decidiremos con quiénes se van a casar. Eso lo decidimos nosotros. Que sus hijos, por ejemplo, eligieran para casarse a alguien que no fuera de la misma religión o que fuera extranjera. ¿Qué simboliza o qué representa el velo? En el Islam hay partes del cuerpo que se tienen que cubrir, como la cabeza y los brazos. ¿Duermes cuando te vas a dormir, duermes con el velo o te lo sacas? La verdad es que generalmente no lo uso en casa, ni por las noches. Solo si es que hay un hombre que no es mi marido, uso la vestimenta. La religión determina desde la ideología de la sociedad hasta la manera en cómo se comportan sexualmente sus habitantes. En la interpretación del Islam, el sexo prematrimonial es un pecado, como también la masturbación. Pero más allá de controlar y de conducir la sexualidad, la unión marital aún es la condición para poder explorar los deseos.
Las expectativas que hay puestas en el matrimonio ahora en nuestra cultura son muchas y son muy altas. Básicamente es ser feliz con otra persona, que la otra persona te haga feliz y ser feliz siempre y para siempre. Hay una antropóloga que a mí me gusta mucho que se llama Margaret Mead y ella dice que la construcción de matrimonio actual, de una relación estable, monógama, fiel, donde se junta el amor romántico con el amor pasional, con el sexo, es la construcción de matrimonio más difícil que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Los sex shops en Estambul, por orden del gobierno, no pueden estar a la altura de la calle, solo a partir del segundo piso o en subterráneos, y deben ser llamados love shop, por respeto a la moral. Hola. Hola. Natalie. Muchas gracias. Hola. Rodrigo. Hola. Permiso. Natalie. Hola. En un país tan conservador, ¿por qué pensaste que un sex shop podía ser un buen negocio? Somos opositores de este sistema que hay en Turquía. Estamos en contra de la represión que nos imponen. La censura está en todas partes. Yo trabajaba antes en un medio de comunicación que todavía está vigente en Turquía. Y también fui víctima de la censura. Por eso ahora creemos que con esta tienda quizás podamos ser más libres. ¿Cómo les va con la lencería femenina? ¿La venden o esto cuesta más, la gente no se atreve? Ese tipo de lencería se vende mucho. La usan muchas mujeres. Y creo que te queda muy bien esa pieza. ¿Está bien? Perfecto. Muy lindo. Vamos a tener cuidado, si no va a salir con todo, hay que darles con. A mí me gustaría saber, en base a tu experiencia y en base a las conversaciones que has tenido con los clientes y las personas que vienen acá, ¿cuáles son los problemas o dificultades más frecuentes que tienen en la vida sexual las parejas en Turquía? El problema que hay aquí es que los hombres no tienen la opción de tener una vida sexual activa durante el colegio o la universidad. Tampoco tienen amigas con las que puedan experimentar, por lo que les resulta muy difícil tocar a una mujer o sentir placer. Ni tampoco saben cómo hacer sentir placer a una mujer. No saben practicar sexo de forma placentera. No saben amar a las mujeres. O sea, ¿los hombres se van directo a la penetración? Así es. Se tocan y eso es todo. Se acabó. Recep Tayyip Erdogan, miembro del Partido Islamista, llegó al poder como primer ministro el año 2003, prometiendo mayores libertades para profesar la fe y una serie de recomendaciones éticas de cómo los turcos debían vivir su vida privada. Que las mujeres deberían tener un mínimo de 3 hijos cada una, que en orden de mantener la moralidad no deberían sonreír en público, que las parejas no deberían besarse en las calles y trató de impedir que hombres y mujeres vivieran juntos en departamentos o residencias de estudiantes. Erdogan declaró trabajar por una nueva generación, conservadora, religiosa y patriota. La sociedad turca se ha polarizado y a pesar de obtener más del 50% de los votos en las últimas elecciones, cada vez son más quienes critican a Erdogan de autoritario. ¿Cómo aprenden entonces de sexo? ¿Con los amigos, en internet, con sus padres? No, nosotros no acostumbramos a hablar con nuestros padres sobre sexo. En general, nuestra cultura no es así. En los colegios en general, los chicos se ríen si alguien habla de esto. Si quiero aprenderlo de forma más seria, todos se ríen. Así que me da vergüenza aprender sobre el tema. Porque la gente se ríe siendo que deberían enseñarnos esto en los primeros años del colegio. Recuerdo que en enseñanza media en el colegio había muchas niñas que abortaban. Entonces, si las niñas no sabían sobre control de natalidad o control de embarazo, terminan teniendo bebés. Me gustaría que nos contaran si es que las veces que han estado en parejas tienen algún tipo de prácticas sexuales
entendiendo también que las prácticas sexuales o las relaciones sexuales van mucho más allá que un pene dentro de una vagina. Ahora con mi novia actual no hemos llegado a ese nivel en términos sexuales, pero sí he experimentado cosas de ese estilo. Pero prefiero no comentarlo, ya que me están grabando y esto va para la televisión. En Turquía vivir la sexualidad abiertamente no es fácil, como en otras partes del mundo. Las mujeres, por ejemplo, no pueden hablar abiertamente acerca de sexo, pero los hombres sí. La virginidad de la mujer sigue siendo altamente preciada. Muchas jóvenes, para no perder el honor, solo tienen sexo anal antes del matrimonio. Si bien las mujeres han ganado poder económico y mayor acceso a información en torno al sexo, este desarrollo no ha logrado romper algunos tabús acerca de la virginidad y todavía es un tema importante para muchas parejas en Turquía. Yo no hablo de sexo, hablo de hacer el amor. En mi opinión, debe ser con alguien que amas, no con cualquier persona. No es algo importante. Para mí no es un factor importante si la mujer es virgen o no. Aquí en Turquía, la poligamia para casados es considerada algo aceptado. Los hombres tienen relaciones polígamas, pero de la mujer se espera que sea intocable, alguien inmaculado. En Europa, cuando son niños, se toman clases de sexualidad y se conocen su cuerpo y lo enseñan por los libros. Es una clase de como educación, algo así. Pero aquí, nosotros todavía en sexualidad no podemos hablar como libre. Es una cosa escondido por la religión, ¿entiendes? La creencia es algo que se lleva por dentro. Además, estamos en un lugar muy popular. Es un área turística que es muy activa. Las mujeres árabes, especialmente, que vienen a Turquía, ellas deberían mantener sus cabezas cubiertas, pero ellas cambian su comportamiento y disfrutan de la libertad. No llevan sus cabezas cubiertas. Las relaciones han llegado a degenerarse mucho. Actualmente han alcanzado una forma muy cruda, orientada solamente al sexo. Ellos llegan a hacer cosas que la gente solo haría después de beber mucho alcohol. ¿Cuáles crees tú que son los resultados o los datos más interesantes que has descubierto en tus investigaciones? Las primeras estadísticas que hice entre 1991 y el año 2003 muestran que solo un 17% de la población femenina ha tenido orgasmos vaginales. Y hay muchas razones para ello, y esto fue uno de los puntos que más resalté. El segundo fue la anorgasmia, muchos trastornos de disfunción sexual. Esto está muy relacionado a los sistemas religiosos y a los pensamientos dogmáticos de la sociedad. Lo que viene desde hace mucho tiempo en Turquía, nunca ha habido una revolución sexual. Ha habido distintos cambios que provienen de una revolución sexual y del movimiento de liberación, pero esto no afectó a la sociedad. ¿Qué tan importante es la sexualidad para la sociedad turca? Para los hombres es muy importante, pero todo es muy oculto y discreto. Ellas hacen de todo, como la himenoplastía, y lo hacen en secreto. Pero bajo los ojos de la sociedad, ellas son señoritas muy discretas que se comportan debidamente. ¿Puedes explicar en palabras simples qué es la himenoplastía? Sí, aquí puedo mostrarte la cirugía. No sé si esto existe en tu país. Espero que no. Espero que no. Estos son los ímenes. Si una mujer se quiere casar, debe mostrar que es virgen, así que tiene que hacerse una himenoplastía. A veces algunas lo hacen un par de veces antes de casarse. Y esto es solo porque los hombres las quieren vírgenes. Hay mujeres que nacen con el himen perforado, que nacen sin himen.
y que no han tenido relaciones sexuales con penetración nunca en su vida, ellas también se hacen la operación. Sí, el problema es el sangramiento. La sociedad es muy estúpida. Los hombres, la mayoría de ellos, en este momento no tengo estadísticas, pero la mayoría de ellos exigen que las mujeres sean vírgenes y que sangren la primera noche. A veces, en los pueblos pequeños, asesinan a las mujeres si éstas no son vírgenes. Cuando recién empecé, la gente me juzgaba y preguntaban por qué hacía esto y por qué elegía entretener a la gente así. Había prejuicios. ¿Cómo crees tú que vive el turco su sexualidad, el hombre turco? La sociedad del hombre turco le gusta vivir de forma libre. Hay hombres que son más amables, otros no lo son tanto. En general hay hombres con buenas intenciones y otros que no las tienen. ¿Tuviste educación sexual en el colegio o tu familia te habló alguna vez de sexo? En nuestro país no hay un ramo de esto en el colegio. No se habla mucho del tema, ni antes ni ahora. No es algo que se instruya. ¿Y tú cómo aprendiste entonces de sexo? En las familias se piensa que esto no es un tema apropiado. Por lo tanto, ahí yo no aprendí de esto, porque no se habla. O sea, tú llegaste virgen a tu matrimonio y te enteraste el día de la noche de boda de cómo funcionaba. Así es, en la noche de bodas. Para nosotros, en cada una de las regiones y de las ciudades, esa tradición es una parte importante para la mayoría de las personas. La virginidad le pertenece a tu marido. Debes entregársela ese día. Solo se pierde con él y para las personas es algo muy importante. En 1993, y este es el año 2013, hay un gran aumento de la virginidad de la sociedad en el grupo universitario. ¿Cómo te sientes con esto? Me enoja mucho. Me siento muy molesto. Porque el problema que veo aquí es la educación. Cuéntanos un poco de los derechos de la mujer en el último tiempo y cómo tú ves que van a seguir o si es que van a cambiar en el futuro. La Constitución decía que los hombres y las mujeres eran iguales, no como antiguamente. Y durante 40 años las mujeres tenían más libertades
no se les forzaba nada y podían ser más independientes. Pero después del golpe de Estado en el año 1980, esto empezó a disminuir y los militares, los fundamentalistas y los religiosos tomaron puestos claves en el gobierno y en la educación. Y también el sistema legal es muy complicado aquí, ya que no es correcto ni justo. Just legal system. Esto está muy rico porque es suavecito, entra como... Muy agradable. No se siente, y tiene mucho sabor. Sí, está muy rico. Ellos fueron muy amorosos, pero era una lástima tal vez no poder saber que no podía llegar en otros temas. Que no podía avanzar, por ejemplo, en preguntarles acerca de sexo. En preguntarles qué sabían ellos de sexo, cómo habían aprendido de sexualidad y qué pretendían enseñarle ellos a sus hijos. También hay que entender que la sexualidad es parte de la vida más íntima de cada uno como persona y también de las parejas. En los últimos años, si bien las mujeres han ganado poder económico y mayor acceso a la información en torno al sexo, buscando eliminar la brecha entre lo que ordena la ley y lo que dicta la costumbre, este desarrollo no ha logrado romper algunos tabúes acerca de la virginidad y todavía es un tema importante para muchas parejas en Turquía. Practicantes o no del Islam, el gran tema que enfrenta la sociedad turca es eliminar la brecha entre lo que ordena la ley y lo que dicta la costumbre. A mí me llamó mucho la atención lo que decían que las mujeres debajo de estas túnicas y estos trajes y los velos muchas veces andan con ropa interior muy sexy, son muy producidas y se preocupan mucho de eso.